El psicólogo no es solo para trastornos. Ajá. Ahorita mencionabas que es para lo conductual. Si tú tienes un pinche problema de disciplina, de algo tan sencillo como la disciplina, puedes ir a terapia para mejorar. ¿Qué opinan con respecto a la hipnosis? Por ejemplo, yo tengo 500 pesos. No digas Escúchame, nada, güey, no digas deja nada. termino la pregunta. Yo tengo 500 pesos. ¿Con quién voy? ¿Con el Palma? No. ¿Con la Arlet? ¿O con John Milton? Con John Milton, pues Duérmase. eso no tienes que dudar. Duérmase y no esté deprimido, hijo de su puta madre. Tienes que ir con John Milton. Se gradúan un chingo Consíguete de un- estudiantes de psicología y la mayoría no tiene trabajo, así que por favor. Por favor, Ay, lo por favor. Güey, yo siempre tengo que decir ese dato inútil. Bueno, ¿algo más, amigos? ¿Todo bien? Sí, yo quiero hablar con respecto al hombre de las cavernas. ¿Por qué se deprimió? ¿Por qué se deprimió el hombre de las cavernas? Güey, imagínate ser el No güey sé. de las cavernas y no cazar, güey. Que no te pudiste reproducir. Imagínate, Sí, O eso sea, sería imagínate, muy güey, triste. el primer fuego que crearon, güey. Este vato lo apagó, güey. Se le va después de este podcast. Pero es como imita mi voz. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. ¡De una! No manches, yo salí bien desfasada, lo quiero volver a hacer. De una. ¿Cuáles son las Yo diferencias? Claro que sí. Yo quiero hacer la intervención. Miren, existe la depresión por duelo, existe la depresión y existe la tristeza. ¿Ok? La tristeza es un estado de ánimo inherente, primario. Todos lo sentimos y en muchísimos momentos de nuestra vida sentimos la tristeza. Y es normal sentir tristeza, ¿ok? Y luego está la depresión por duelo. Güey, cuando nosotros perdemos a alguien, cuando nosotros perdemos algo, nos deprimimos. ¿Por qué? Porque estamos como a la par de esa sensación que nos está dejando esa situación. Entonces es situacional. Nosotros nos estamos deprimiendo por una situación que sí está pasadísima de lanza. Y luego está la depresión, que como les decía antes de comenzar, no existe como la depresión. O sea, hay muchas clasificaciones para la depresión y parte de saber que tienes depresión, güey, es que primero te hagan un diagnóstico. Obviamente tú vas a saber que si te sientes muy triste y a lo mejor no hay un motivo que tú identifiques por qué me estoy sintiendo triste desde hace 6 meses, güey, pues obviamente tienes que ir Sí, al es como psicólogo. que mencionaste lo del duelo, por ejemplo, no sé, me cortó mi ex en la prepa. Eso. Han pasado 6 años y me sigue doliendo No, igual. güey, ya no. Ahí tengo un proceso depresivo. Ahí tienes puede ser un proceso de duelo, ¿cómo se le dice, Palma? O sea, cuando no... Es inconcluso. un duelo Tengo inconcluso. que tratarlo sí o sí. Sí, básicamente, tomando en cuenta el ejemplo que tú dices, cuando tienes un proceso de duelo inconcluso, te sigue generando ese malestar, Sí, un malestar. más no lo puedes considerar como tal depresión. Pero se puede convertir en depresión. Sí. Sí, Sí, a eso me refiero. Ajá. sí, claro. que Excelente. sí. Pero, por ejemplo, ya no sería esta parte de estoy deprimido porque mi ex me cortó hace 6 años, ¿sabes cómo? Si ¿Sabes? no lo, sí. Si viene esta parte de que no trataste, no te acompañaste en tu proceso de duelo. ¿Por qué? Porque igual el proceso de duelo se tiene que hacer acompañamiento psicológico. Porque Tengo igual... Una pequeña duda. El término depresión, ya en cualquiera de sus variantes o clasificaciones, es un término clínico, es un diagnóstico. O sea, en el sentido de que puedes tener, o sea, ser consciente de las cosas que conlleva, o sea, las señales, los síntomas que conlleva tener depresión. Pero si no estás diagnosticado por un psicólogo, un profesional, es incorrecto decir que eres una persona en depresión. Es incorrecto decir que tienes depresión hasta no saber que tienes depresión. O sea, puedes estar teniendo toda la sintomatología de la depresión, pero tú no te puedes autodiagnosticar. ¿Por qué? Porque parte del diagnóstico viene esta parte de la intervención. O sea, ¿qué vamos a hacer con tu depresión para que seas una persona funcional? Entonces, dentro de esto mismo, que tú seas una persona que dice, sabes que tengo depresión, pero no funcionas, o eres una persona funcional con la depresión que tú te diagnosticaste, pues igual no está ni mal ni bien, ¿sabes qué? Pero está más mal que bien. O sea, Es loco. como cuando te dicen Inge y apenas estás haciendo las prácticas. Así. Sí, Pues, está mal. Oye, Es que sí. una Pues cosa que... yo creo que este ejemplo no está bien, Glenn. Se fue a lo godín este vato otra Sí. vez. Pero yo que aquí dijiste que no está bien diagnosticarse, pero sí está bien darse cuenta de que, por ejemplo, te estoy teniendo un necesitas problema y digo, a lo mejor ya puedo dar el primer paso, que es ir con un psicólogo para saber si tengo o no, porque me estoy preocupando por ciertas situaciones que me están pasando. Por ejemplo, ya no disfruto lo que hago antes, ya no me causa placer, me estoy aislando,
Y la verdad, estoy triste, pero no sé por qué estoy triste. Eso puede ser un indicio, yo pienso. Así es. Hay una cosa que es muy importante, como al principio mencionaba Arlet, lo que sucede con la depresión es un trastorno del estado anímico. Ahora, hay que entender cómo es que funciona el estado anímico normal de una persona. El estado anímico de nosotros es una ¿cómo se le llama? Una onda rusa. Es una onda. Hay buenas, hay bajas. Es una ruleta rusa. Una montaña rusa, güey. Una montaña rusa. Es una espiral. Es como una espiral, es una montaña rusa. Ajá. Hay altas, bajas constantes. Entonces, lo que sucede cuando se te diagnostica depresión es cuando tu montaña rusa se encuentra constantemente en una baja. ¿Qué es lo que sucede? No te puedes autodiagnosticar depresión por el simple hecho de que, como tú dices, me siento mal o estoy triste todo el tiempo. Porque no hay una manera, al menos de que seas un profesional, tú no tienes el conocimiento para buscar o poder desarrollar el concepto de estoy triste todo el tiempo. Uh-huh. El hecho de sentirse triste conlleva muchas cosas. Y el hecho de tener depresión conlleva muchos factores más que van acorde. Okay. Tengo una pregunta. Un profesional, cuando va a diagnosticar a una persona que tiene depresión, ¿qué tipos de instrumentos de medición lleva? ¿Qué tipo de instrumentos psicométricos lleva? Pues ya lo acabas de decir, son instrumentos psicométricos y pues van enfocados hacia la problemática. Y más que nada, en esta parte, primero el preámbulo es la entrevista. O sea, la entrevista tú te vas a dar cuenta si realmente esta persona está cumpliendo con los rasgos de depresión. Igual cuando tú vas al psicólogo, tú vas y te sientes, tengo depresión. O sea, no vas diciéndole que, yo creo que tengo depresión, amigo, no. Entonces, el primer análisis se podría decir que es físico a primera vista. El motivo de consulta. A percepción del motivo de consulta. Okay. Que es cuando, como te digo, la persona no llega preguntándote, a lo mejor podría tener depresión, no. O sea, ellos te llegan diciendo, es que estoy deprimido. Es que tengo los síntomas. No te dicen tengo los síntomas. Es muy raro, la verdad, que una persona llegue y te diga, es que tengo síntomas de depresión. ¿Cuáles podrían ser los síntomas de depresión? Pues, ¿O no existen síntomas? Sí existen síntomas, pero son síntomas generalizados, ¿ok? Porque, como les decía, no es la depresión. Hay distintas clasificaciones de la depresión. Entonces, pero lo que así que se podría decir más general es los extremos. No dormir nada, dormir mucho, no comer nada, cierto. Comer mucho. Que, por ejemplo, las cosas que antes te causaban placer, como lo mencionaba Blondie anteriormente, ya no te causan placer. Que, por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, pues el estado profundo de la tristeza, ¿no? O sea, estar... Hay otro tipo de... es muy importante también entender que la depresión conlleva no solo... O sea, es un trastorno del estado anímico, pero tiene también, por ejemplo, síntomas en lo que es lo comportamental, así como en lo fisiológico, por ejemplo, la fatiga extrema, sentirte cansado, dolores de cabeza. Qué bueno todo el que tiempo, mencionaste los tener hambre límites. todo el tiempo. ¿Puedo hacer un disclaimer? Sí. Ok. Lo que estamos diciendo ahorita aquí de criterios y rasgos es para que ustedes puedan hacer un checklist y vayan al psicólogo para que los atiendan. No para que se autodiagnostiquen. Por ejemplo, este vato no come. Lo que dice la muchacha, que me automedique. Sí. No. No. Clonazepam. No, güey, no digas. ¿Ya? Claro. Sí, güey. Claro que sí, deme 15 dextros. No pregunte por qué. Dextro, güey, Yo no. tengo una pregunta. Dime. Si de repente dejo de disfrutar algo que era mi máxima pasión en la vida. Por ejemplo, hacer este podcast. Ajá, por ejemplo, de repente ya no me gusta hacer el podcast, que es lo que más disfruto. Sí. ¿Puede considerarse o puedo llegar a considerar que soy una persona que tiene síntomas de depresión, aunque sean generalizados? El problema aquí... Checklist, papi, te lo acaba de decir. No puedes decir tengo depresión por tener una de todas las checklists. Sí, gracias, Camacho. Gracias, Camacho. Entonces, ¿a partir de cuántos puntos ya se considera que es debería? Espérame. Ay, espérame. Antes de que lo digas. Es que el punto no es Aquí decir tenemos que... el DSM-5. El punto no es decir que tienes depresión, sino saber que ocupas ya ayuda desde ahí. Dices, verga, dejé de disfrutar algo y quiero saber por qué. Y ya el psicólogo se va a encargar de decirte si sí o sí, pero no tienes que suponer, voy al psicólogo porque tengo depresión. No, simplemente decir, voy al psicólogo porque estoy dejando de disfrutar cosas. Pero también estoy dejando de sentir placer al hablar a un micrófono con mis amigos, que esto está muy cabrón. El problema entonces... Pero también hay que entender esa parte que menciono yo de cómo el estado anímico es un constante. Perdón, me quité los lentes. Me mama como agarras los lentes, güey. No, pero mira, como yo te digo a ti, déjame, yo te digo a ti, güey. Sí. Me refiero a que hay que también entender
sobre todo haciendo hincapié a lo que es el checklist de que no solamente por tener un rasgo de la depresión ya tienes depresión, pero hay que entender que las altas y las bajas del estado anímico es algo muy común. Y es algo que no se clarifica porque un episodio de tristeza en un ser humano común Chale, es el tren. Sí, hay que esperar. es que un episodio común de tristeza en un estado anímico normal, y por decir normal estamos hablando de la norma, lo que es socialmente aceptable, puede llegar a durar hasta 2 semanas. Si no me equivoco, si no me fallan los datos. Y para una clasificación de la depresión, ese es desde donde se tiene que comenzar. Desde donde se mira uno de los... Para así decirlo, uno de los trastornos. Uno de los criterios para uno de los trastornos de depresión es que por ejemplo, ese sentimiento de desinterés tenga una longitud mayor a las 2 semanas. Sí, es que por ejemplo en esta parte de la depresión, muchos de los criterios que vemos en las distintas clasificaciones es precisamente el tiempo en el que se han presentado los síntomas. Y como sí, cierto. Porque dicen que la tristeza es por ratos, pero la depresión es continua. Ajá, pero hagan de cuenta que si bien la depresión tiene tristeza, no es todo. No es toda la tristeza. Como ya lo mencionaba también Palma anteriormente, o sea, hay muchos procesos conductuales, hay procesos biológicos que intervienen ahí, que por ejemplo está el dolor de cabeza, que ya no quieres comer porque no tienes hambre, no porque... Falta de apetito. Ajá, sí. O que ahora quieres comer mucho porque tienes un friego de hambre. Hay otra que es el cambio de peso. No, también. Los cambios, es que más que nada... El extremo, al final El de cuentas, extremo, como mencionabas, ¿no? Sí, de extremos. Y como les digo, esto es generalizado, ¿no? Me gusta algo cuando te dicen, o sea, te ven ya triste, en ese estado, por ejemplo, y te dicen, oye, güey, deja de estar triste, güey. La vida es maravillosa, tienes familia, tienes novia, por ejemplo, y luego la persona le va a responder, es que, güey, no puedo. Güey, yo quiero es que no puedo dejar de estar triste. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro atrofiado no produce las sustancias que me dan placer, como hemos mencionado. Uno de los términos de una es decir palabras como dopamina, endorfinas, esas mamás. Pero vamos a decirle las sustancias. Ejemplificar con el hombre de las cavernas. Ahorita vamos a saber por qué el hombre de las cavernas se deprimió. Y no cazó mamuts. Yo Pero, ¿tú qué vas a decir? Sí, ¿qué pedo? Me gustaría decir un contraste sobre cuál es el término que una persona común, o sea, que no soy psicólogo, tiene con respecto a la depresión, lo que como una persona común o alguien de la media poblacional, sin el estudio, tiene por definición la depresión, y luego me gustaría que 2 psicólogos dieran su percepción de lo que es la depresión. Sí. Yo lo que creo que es la depresión, y ya lo he dicho antes, según mi entendimiento, el cerebro te premia al desear cosas. Salud. Gracias. El cerebro te premia al desear cosas y libera sustancias, no voy a decir dopamina porque probablemente haya más sustancias. Sí. Haya más sustancias involucradas. Te premia por el hecho de desear cosas. Entonces, cuando uno tiene depresión es cuando es incapaz de sentir algún tipo de deseo o motivación por absolutamente nada. Esa es mi teoría. No se te entra en el corazón a decirme, estás equivocado. No, es que no estás equivocado del todo. Porque el que está en depresión siente deseo por la muerte. Soy yo. ¡Pum! No es cierto. El que esté en depresión soy yo. No es cierto, no. Siento que como una vez dije, la depresión es multifactorial, güey, y pues ahí ya muchos factores por los que te puede dar, y como tú dices, aquí estás diciendo que te falta motivación, o sea, es como que la falta de propósito en tu vida, güey. Por ejemplo, es un factor que te Miren, puede dar. vamos a hablar de un trastorno depresivo en específico, ¿les parece? Sí. Porque creo que... Hay varios, ¿no? Como ya les había mencionado, hay varios. Ajá. Hay que verlo, alcanzó. Mira, vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, ¿ok? Que podríamos decirlo, y mal dicho, que es uno de los más comunes, ¿ok? Porque no tengo ahorita las estadísticas para decirte es de los más comunes, pero siento yo que es más fácil hablar de esto. Va. ¿Ok? Solo sé que al Palma le dio. Estamos simplificando. No es cierto, güey. Sí, probablemente, sí, lo dijiste tú, sí. Dijo, solo sé que el Palma le dio. ¿Quién? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el trastorno depresivo mayor, y lo voy a leer del DSM-5. Ya habíamos mencionado ahorita que es el DSM-5, ¿verdad? Pero es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Y bueno, en los criterios dice, criterios diagnósticos, 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es el estado de ánimo deprimido y 2, pérdida de interés o de placer, ya que estamos hablando más enfocado a la pérdida del interés y del placer y de las 2 semanas que ya les habíamos mencionado anteriormente. Tiene que pasar de 2 semanas. Que estuvieran en ese lapso de 2 semanas, 14 días, ¿ok? Y el primer criterio dice, bueno, hay una nota aquí, y dice, no incluir síntomas que se puedan atribuir claramente a otra afección médica, que por ejemplo también puede ser el trastorno por consumo de sustancias, o que por ejemplo, pues, ¿qué más puede ser aparte de eso? Que estés tomando medicamentos. ¿Alguna enfermedad por ejemplo, degenerativa también? Ajá, también, por ejemplo, mi hermana es asmática igual que yo, pero ella tiene un tipo de asma un poquito más agresivo. El caso es que ella tiene que tomar pastillas. Yo uso el aerosol y a veces, y ella toma pastillas. El caso es que dentro de los como efectos adversos secundarios, venía depresión, ideación suicida, alucinaciones, sangrado de nariz, bla, 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 bla. ¿Con pastillas para el asma? Con pastillas para el asma, güey. Prefiero vivir agitado Sí. que ¿Dónde las compro? Güey, ¿Dónde las Tengo una consigo? pregunta. Ahí primero tienes que ir con un doctor, por ejemplo. Pues obviamente un doctor se la primero el doctor te diagnostica. checa y si te dice, no tienes nada en tu sistema que te pueda afectar, tienes que ir con primera terapia. Es que mira, lo que está muy poco hablado dentro de las industrias farmacéuticas es precisamente que los medicamentos te pueden causar este tipo de cosas. O sea, ¿Qué medicamentos? por ejemplo, ya acabo de mencionar lo del asma, ¿no? Ok, yo pensaba que para curar la depresión. También. Sí, ok. Sí, también los Estás antidepresivos. Los antidepresivos. te te genera el deprimen. asma. No, No es cierto. No, cancelado. No, güey, por favor, cuando no tú te fijas en la cajita, la mayoría de los antidepresivos que te dan son también ansiolíticos. O sea, que son para trastornos de ansiedad. El caso es que atrás de la cajita igual dice de que este medicamento te puede provocar ideación suicida y depresión. Güey, o sea, lo que tú estás tomando para no estar deprimido, porque no es para eso, te están generando también. Pero ¿por qué me suena tan contraproducente que por sobrellevar la ansiedad vía medicamentos puedas... A ver, pero sí me entendiste, ¿no? A lo Sí. que voy. Porque los medicamentos no son para tomarse como tic-tacs así solitos. Pero O sea, tienen que vas recetar. con un acompañamiento y se supone que el acompañamiento psicológico es para que llegue un momento en el que tú dejes de tomar esos medicamentos. O No sea, para que dependas de ellos todo el Y tiempo. también supongo que el acompañamiento es para que, ok, tengo ansiedad, supongamos aquí en un escenario, tengo ansiedad, me receta mi psiquiatra ansiolíticos y llevo un acompañamiento psicológico porque los ansiolíticos me van a causar, como dijiste, efectos adversos. Qué bueno que dijiste psiquiatra. efectos. Sí, porque Bueno, se pueden también hay que marcar esa diferencia en que el psicólogo es el, digámoslo como acompañamiento. No, es igual, es la misma cosa, o sea, puede ser en casos graves igual psiquiatra y psicólogo, pero el psiquiatra tiene todo este bagaje académico y científico y su carrera de medicina, güey, para poder diagnosticarte algo. Doctor psiquiatra. Ajá. Así es. O sea, Perdón. sí, y los psicólogos no tenemos este conocimiento de farmacéutica. Que si yo creo que metieran pues una materia o un año completo de algo así, podríamos, pero pues zapatero a tus zapatos. O sea, el médico ya está haciendo esto y aparte de que ya se fregó 6 años en su carrera de médico general, se fregó otros 9 años en la especialidad para ser psiquiatra, para poderte diagnosticar y para poderte dar el medicamento. Y nosotros hacemos 4 años y medio de toda esta parte psicológica. O sea, nuestros 4 años y medio están dedicados a lo psicológico. Lo psicológico nos referimos a lo conductual. A lo comportamiento. Ajá. Eso es lo que quería mencionar. La diferencia más importante entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra principalmente está basado en todas aquellas alteraciones fisiológicas que te pueda estar generando ese posible Cuadro trastorno depresivo. o ese cuadro ¿cómo se dice? Psiquiátrico. Es decir, lo que sea, tienes depresión, qué malestares fisiológicos estás teniendo, dolores de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, subiste de peso, bajaste de peso, ese tipo de cosas, y se te da el medicamento para inhibir principalmente lo que es esos Esos síntomas. síntomas o esos efectos adversos que te está generando el cuadro,
Y el psicólogo se va enfocado en aquello que es comportamental, es decir, proveerte con todas esas herramientas necesarias para que tú puedas hacer frente a cuando estés pasando a través de alguno de esos síntomas de ese cuadro. Por si vuelve la depresión, porque es que terminas no tanto por si vuelve, o sea, va a haber momentos buenos y malos. Sí, entonces como ya estás inmerso en ese cuadro, ya estás viviendo con depresión y ya estás teniendo todos estos, bueno, no todos, ¿no? Pero ya estás teniendo algunos de estos síntomas. El psiquiatra te está dando ese medicamento para inhibir determinados de esos síntomas, y el psicólogo te está proveyendo esas herramientas, por ejemplo, una que es muy común que se mencione, las herramientas de afrontamiento, perdón, las habilidades de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, habilidades sociales, etcétera, para que tú puedas trabajar cuando estés inmerso en esa misma situación. A ver, ahora lo voy a explicar más sencillo. Entonces, el psiquiatra hace que tu cerebro funcione, y ya que tu cerebro pueda funcionar con esos medicamentos, el psicólogo te va a dar los tratamientos para que tu cerebro, ahora que ya puede, va a generar, por ejemplo, las recompensas que menciona Glenn, y no te sientas tan de la bestia, porque muchos piensan que cuando dejas de estar deprimido, estás feliz, pero en realidad lo que pasa es que estás estable. Por ejemplo, ahorita no puedo decir que estoy feliz, pero estoy estable porque no me siento decaído, ni me siento como todos dicen ni cansado. O lo normal, como ya repitieron ellos, son altas y bajas. Lo estable sí, va a haber momentos. Altas y bajas. Así es. Ok, yo quiero decir otra parte, que el trabajo entre el psiquiatra y el psicólogo es multidisciplinar. O sea, si se puede, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, la situación en México no está tan chila como para pagar un psiquiatra y pagar un psicólogo. Pero si se puede, es trabajar con los dos cuando es un cuadro clínico así de este tipo, porque obviamente también hay trastornos que se pueden trabajar solamente desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Ajá, y pues, o sea, si se puede trabajar con el psiquiatra, se puede trabajar con el psicólogo, pero hay cosas que podrías trabajar únicamente con el psicólogo. O sea que... Y también, eso lo escuché por ahí, y ahorita que mencionas las limitaciones en cuestión a farmacéutica que tiene un psicólogo, cuando estamos hablando ya de un diagnóstico muy fuerte donde el psicólogo considera que sea necesario canalizarte ya porque estamos hablando, no sé, digamos de algún trastorno o algún padecimiento más grave, entonces te canaliza, te pasa a un psiquiatra. Y es lo ético. Y es lo ético que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender nuestras limitaciones dentro de nuestra profesión. Y dentro de esas limitaciones está precisamente que nosotros no podemos andar medicando a la gente. Entonces lo ético es, ¿sabes qué, mijito? Podemos trabajar con estas estrategias de afrontamiento, mijito, con estas habilidades sociales o con lo que tú quieras. O sea, nuestra intervención va a ser esta, pero tú aparte de esta intervención que estamos haciendo, tú necesitas trabajar también con un psiquiatra. Y el psiquiatra no te puede intervenir de esa manera. O sea, el psiquiatra a lo mejor sí tiene este conocimiento sobre habilidades sociales, estrategias de afrontamiento y todo lo demás, pero como les decía, zapatero a sus zapatos. O sea, el psicólogo a eso se dedica. ¿Saben cómo? Algo que quiero aclarar. Ok, acláralo, sí. Algo que quiero aclarar, y es nada más como comentario. Nunca hay que delimitar la gravedad de un trastorno, éticamente hablando. Y hay que hacerlo menos, como te no hay que hacerlo menos, así es. Un cuadro bipolar es, no voy a decir que es exactamente lo mismo, pero en cuestiones de tratamiento, y en cuestiones de tratamiento y en cuestiones de relevancia y sobre todo de objetividad, hablando desde un punto de vista como psicólogo, nunca se hace menos a una persona que tiene un trastorno bipolar a una persona que tiene un trastorno depresivo. Yo también quiero o que tiene un trastorno de la personalidad. Y también, entonces, mira, primis secund tercis. Espérate, y es que lo que quiero decir, si no lo digo ahorita, no va a tener sentido. Vamos a complementar. A ver, entonces. Okay, también. Pero perdiste el término. Lo que es muy importante también es igual hacer otra vez el hincapié que ni uno de los dos atiende cosas más graves, o sea, ¿saben cómo? Ni tú ni él. Ajá, o sea, ni los psiquiatras ni los psicólogos pueden atender cosas. No, ¿cómo quiero decirlo? Cada cuadro es único. Ajá, y aparte de que cada cuadro es único, caso, no es de que me voy a ir con el psiquiatra porque, güey, no manches, o sea, esto está terrible. Sino las dos profesiones atienden la misma gravedad de la situación, ¿estamos de acuerdo? O sea, el trastorno es grave para los dos y lo puedes atender con los dos. O sea, no porque, no manches, ya, o sea, mi depresión está tan terrible que bajé 50 kilos de peso y ya no quiero comer nada, esto en los huesos, bla, bla, bla. Voy a ir con el psiquiatra. O sea, los dos te pueden ayudar de la misma manera. Más que el psiquiatra te puede dar medicamento. Quiero pedirle su opinión en algo que se me hace bien curioso y que yo noto mucho en redes sociales.
te voy a dar primero mi percepción. Yo veo, me gusta mucho que ya, digámoslo, está en el spotlight la relevancia de lo psicológico, o sea, lo importante que es la atención psicológica, pero veo mucho en redes sociales que se está, no sé si la palabra correcta es normalizando un chingo la palabra depresión, güey. ¿Qué tan yo percibo como que es peligroso, güey? Que se normalice tanto y que se diga como con tanta facilidad, güey. El de, pues es que yo ando en depresión. Por pendejadas, güey. Que a veces pueden ser pendejadas, no sé, me reprobó un maestro. Realmente no estás ni deprimido, hasta te mofas de ello, pero, ya ando en depresión. Que una palabra tan importante, güey, con tanta relevancia como es depresión, güey, que se normalice, yo percibo como que puede ser contraproducente y peligroso. Ustedes como psicólogos... Primero quiero saber la opinión de los tres acerca de eso y luego ya lo complementamos el panel. Güey, todo es culpa del Bart Simpson triste, güey, la neta. Y de Lil Peep, güey. Las personas, güey, las personas romantizan un chingo estar deprimido porque pues a lo mejor se sienten aislados, yo pienso, y esas personas quieren que las personas los busquen para, no sé, tener un poco de socialidad. Pero, o sea, esas personas piensan que la palabra haciéndose las víctimas no me gusta esa frase, porque a lo mejor puede que existen, me gusta más eso. Así que las personas, pues, quieren denotar que están en peligro en ese momento, poniendo ese tipo de post. Pero, digamos, son personas de 16 años, 18 los que ponen eso. O sea, es que ¿son jóvenes o ya son gente adulta? Yo digo que son jóvenes adultos, pero siento que cada vez empieza a abarcar más, güey. Ya los adultos y luego los niños joven, y luego... Te da no puedo decir depresión, pero estás más constante a sentirte triste porque pues las hormonas. Estamos atravesando por un montón de cambios. Por ejemplo, a las mujeres ya les baja. Y por ejemplo, yo que soy mujer y que a mí me bajó, güey, estuvo bien sardo ese pedo, ¿sabes cómo? O sea, sí me puse muy triste. Y el estar atravesando cambios que te hacen darte cuenta que ya no eres un niño a cada pinche rato, está muy triste, ¿verdad? O sea, que de repente te salen pelitos donde nunca te había salido, güey, y tú de que... Por eso a la gente, pues, como dice Camacho, le gusta llamar la atención, pero usan la palabra mayor, que es depresión, ese es el problema. Y ya como que están, no sé, están desinformando. Y hacen creer que todo eso puede ser. Sí, a mí una vez me salió un pelo en un taco, por ejemplo. Nunca me ha salido uno. No, les quería comentar con respecto. Me llama muchísimo la... güey. Me salió un pelo en un dogo del pariente. No, a mí me causa mucho... Me voy a quitar los audífonos, no puedo platicar así. Me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, Palma, sabiendo todo lo que sabe y estando capacitado con todo lo que están capacitados los dos, hayas entrado en este cuadro depresivo que comentas. Ahora, esto hace mucho hincapié también al hecho de que si tú sientes que tienes ciertas características o ciertos indicadores, la importancia de reconocer que necesitas de un especialista, estaría muy bien el hecho de normalizar que la gente acepte que necesita ayuda y acercarte con alguien. Ahora, aquí tenemos el caso perfecto de que una persona que sabe, o sea, a lo mejor algún tipo de canalización para poder superar un cuadro depresivo. Alguien que sabe, alguien que estudió para esto. Incluso entró dentro del mismo cuadro. Ahí también me gustaría preguntarte algo antes de darlo por hecho. Porque iba a decir, incluso él no se pudo como... autoayudar. Ayudar a sí mismo o sacarse de ese mismo cuadro. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo lo viviste tú? O sea, sabiendo... Es raro, es como un mecánico que no pudiera arreglar su propio carro y que necesite de otro mecánico. Entonces me gustaría mucho... Quiero hacer una pausa, espera, quiero hacer una pausa porque es bien importante para mí. Yo hice una pregunta primero, quiero que me la respondan y luego que conteste lo que... Okay, vale. Mira, Camacho, yo lo que siento realmente es que esta misma visibilidad que se le está dando a los trastornos y a la parte psicológica está bien, pero al mismo tiempo es como estás poniendo a la mano a la gente a que se autodiagnostiquen. Que es, yo creo que a lo que más le cae gordo a un psicólogo y a un psiquiatra es eso. Que nos quiten la chamba. Y a cualquier médico. Sí, güey, que nos quiten la chamba. Sí, porque al médico llegas, ay señor, estoy resfriado, y el médico... No es cierto. No es cierto, no es cierto. O sea, güey, nos chingamos tantos años estudiando y todavía, o sea... salimos y seguimos estudiando para nosotros hacer los diagnósticos. Y ahora que venga Facebook, y que venga Twitter, y que venga Instagram, y que venga, no sé, lo que se te ocurra de redes sociales, y que estén poniéndole chamaquitos a modo de meme, que el meme, ustedes saben que es una de las formas en las que la gente ahora se está informando.
O sea, ya los memes es un medio de información. Erróneamente. O sea, los comunicólogos me lo pueden aquí refutar si no es cierto. Pero, o sea, se están informando a través de memes y los memes, la mayoría de la información que traen es incorrecta, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces tenemos un primer punto que acabas de tocar, el autodiagnóstico. Sí, otra vez. El normalizar tanto, ya que esté dentro del spotlight, los trastornos y la atención psicológica, la relevancia que tiene, normalizar la palabra depresión o cualquier trastorno en redes sociales, una de las cosas en las que puede ser contraproducente es el autodiagnóstico. Es que yo tengo un pedo con la palabra normalizar, tú vas a contestar la pregunta. Bueno, no, pero quiero añadir algo al comentario. Creo que la gran parte de todo eso que viene del concepto de normalizar viene por el acceso a la información. Si tú te vas a 50 años atrás, 100 años atrás, a tus abuelos, a bisabuelos, tatarabuelos, y tú les preguntas qué es depresión, probablemente no saben, si es que están vivos, obviamente. Okay. Entonces, el problema aquí es de que la información está tan accesible hoy en día que cualquiera puede buscar en Google y decir, ¿qué es depresión? No, pues el sentimiento de estar triste durante un tiempo constante. Yo tengo eso. Es automático, es una asociación automática que hace la gente, ya sean jóvenes adultos, adolescentes, inclusive tal vez podrías llegar a ver el caso en un adulto, porque la información está presente, porque la persona es capaz de ver qué es y qué es la definición de un tipo de trastorno, cuadro como tal, que te hace intentar... Sería, no sé si la palabra correcta sea autocompadecerte, de decir, no está tan mal. Ese es el otro foco rojo que existe. Es que miren, como que te quieres ver interesante, no, por ejemplo. no, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. Salió la serie BoJack Horseman, ¿ya la vieron? ¿No? Bueno, él es un caballo depresivo, güey. ¿Y qué hace la gente cuando ve al caballo depresivo? O ve, por ejemplo, a Shinji Ikari en Evangelion. Esa persona soy yo. Esa persona es un protagonista, está triste y yo quiero ser esa persona. Porque yo tengo esos problemas, según esto. Miren, ¿Por qué pasa eso? Miren, desde el punto de vista de la psicología y particularmente el mío, todos estamos tratando de entender cómo nos sentimos. ¿Okay? Oh, sí, cierto. Entonces, autoconocimiento, ¿no? Y el ver, por ejemplo, en una serie, en lo que tú quieras, a una persona que está teniendo algo similar a ti, se llama, ¿cómo se llama esto? Es transferencia, ¿no? No es transferencia. Miento. ¿Proyección? Pues más o menos, ¿no? Algo parecido, el término correcto. Pero ahorita me voy a acordar. El término correcto, sí. Pero el caso, legitimizar. pues el caso es que se están, pues puede ser dramatizar. La palabra puede ser dramatizar. Actuar? No, dramatizar es ver en otra situación lo que a ti te podría estar pasando. Entonces, este tipo dices tiene depresión y tú ves algunas situaciones en su vida, por ejemplo, que todo le sale mal, que no tiene bla, 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 no sé, nunca le he visto. El caso es que tú puedes dramatizarte en él y ver en ti, ¿sabes cómo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú lo tomas por hecho. Y lo primero que haces es una búsqueda en Google. Y yo te puedo decir aquí síntomas de la depresión. Y te estás otra vez autodiagnosticando. Ajá, otra vez estás haciendo lo mismo. Que no está mal buscar síntomas de la depresión para saber si la tienes o no. Lo malo está que digas tengo depresión sin antes haber ido con un psicólogo y que el psicólogo te haya aplicado una batería de pruebas, te haya hecho la entrevista y te haya hecho todavía la confirmación y bla, bla, bla. Es como hacer un test en Facebook de qué personaje de BoJack Horseman eres. O sea, estos son los síntomas de la depresión que salen. Si los quieres leer, mencionábamos que el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño, los excesos o lo mínimo. Comes mucho, comes poco. Y ahora dime la fuente. Cansancio y falta de energía es en medilineplus.gov. Sí saben qué es Mediline Plus, ¿verdad? Pues aquí estoy viendo que es una enciclopedia médica. Sí. Entonces, que cualquiera puede editar. Sí, o sea, tú puedes, ¿cuáles son los síntomas del resfriado? Ahorita van a salir los síntomas del resfriado. Exacto. Ya como que está suponiendo. Entonces es ahí a donde vuelvo al punto que tocábamos inicialmente. Es demasiado fácil el acceso a la información que tenemos, que tienen las generaciones, que hemos tenido, que desafortunadamente es muy sencillo. Eso, y además el retrato que se vive de la sociedad ya va incluido este concepto. El concepto de estar triste muchas veces es un concepto cool, por así decirlo. Lo vemos en artistas, lo vemos en actores. Tengo una pregunta, perdón, pero ya que dijiste artista, una vez leí un tweet que decía, una persona, la depresión es como el cáncer. No, era un vato hace mucho. La depresión es como el cáncer, uno no nace
y la escoge, le toca. Y tenía esa pregunta, ¿uno puede nacer ya con una personalidad depresiva o simplemente la vida te va empujando? Por ejemplo, ya ves que te pasa el duelo, el trauma y ya te lanza la depresión. O sea, ¿cómo se distingue? Por ejemplo, algunas personas sé que les afectan las cosas más fáciles que a otras y a algunas personas les afecta la reacción que tiene su cerebro ante cosas que no puedes controlar. Y ya te puedes estresar, te sale el cortisol y te sale la ansiedad. O sea, pero ¿quién lo delimita? Por ejemplo, ya que dijiste artistas, hay personas que tienen la vida hecha, pues. Blondie. Tienen buena familia, son famosos. Por ejemplo, Robbie Williams. Robbie Williams se suicidó y el vato tenía depresión. ¿Por qué le dio depresión a una persona que tenía todo, por así decirlo? Yo iba a moderar, ¿no? Sí. Blondie, te fuiste de la raya. No, quería... la pregunta. Oye, como en el debate, no, en el debate, candidato, su tiempo se ha agotado. Sí. Le pedí permiso al Glenn. No es cierto, yo no escuché. Pero primero puedes refrescar la pregunta que habías hecho, la que le dirigías a Palma. Si quieres puedo contestar. Adelante. Ni una, pues estamos hablando acerca de... Espera, me está apagado el micrófono. De uno. Ocupamos a alguien que se encargue de güey, no puedo poner atención a las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ahorita estábamos hablando acerca de que no es correcto autodiagnosticarte. Ahora, ni tú siendo una persona que está capacitada puedes autodiagnosticarte, la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo no pudo ayudarse una persona inclusive teniendo las herramientas o los conocimientos de canalización para poder ayudar a alguien? Esas son mis dos preguntas. Percepción rápida de alguien que no es psicólogo. La medición del éxito, de los placeres o de la felicidad es dependiendo cada caso. Para ti puede ser felicidad ser famoso, tener autos, familia, todo eso. Y para alguien que lo tiene, tal vez la felicidad pueda ser otra cosa. Pero no estamos hablando acerca de felicidad simple. Bueno, pues que va relacionado con la depresión, pues. De una plenitud. Que él siente que a pesar de todo... Ajá. De hecho, estabas poniendo mi pregunta. Por ejemplo, también estábamos hablando acerca del contraste. Disculpen, estábamos hablando acerca del contraste. Disculpa. Estábamos hablando acerca del contraste que decían, la depresión son los extremos. Entonces, el hecho de también ser muy feliz puede ser indicativo de un hecho donde no estés bien feliz. ¿Sabes por qué no te pudiste ayudar tú, güey? ¿Tienes psicólogo? ¿Por qué no te pudiste ayudar? Mira. Sí me puede ayudar con tu... Sí me puede... ¿Pero por qué no pudiste tú, güey? Me molesta la... Exacto. La parte más importante de esa pregunta como tal es que a mí me diagnosticaron depresión, un cuadro depresivo cuando yo tenía 17 años. ¿Sí? Esa fue la primera vez, mi primer encuentro real con la palabra como tal, depresión. O sea, y cuando me informaron, el psicólogo me dijo, tienes depresión por esto, por esto, por esto, por esto. Me psicoeducó, me dio toda la definición y me dijo, está pasando esto y vamos a tener este tratamiento, esta va a ser tu intervención. Ahora, yo tuve mi intervención, fue una intervención un poco, fue confrontativa, no fue satisfactoria en sí, la verdad. Yo siento, y no voy a decir el nombre del psicólogo, me niego a decirlo, que no me ayudó para nada, aunque se escuche feo. Cuando yo entro a la carrera de psicología, aunque no me guste admitirlo, un 20-25% de la razón por la que yo decidí quedarme en la carrera de psicología fue porque dije, de algo me va a servir para ver si me puedo arreglar todas estas broncas. Una pregunta, ¿no crees que fue más complicado para el psicólogo? Todavía no estabas estudiando psicología en ese entonces. Tenía 17. Ok, te iba a preguntar que si creías que era complicado para él el hecho de diagnosticar a una persona que ya estaba preparada. Pero todavía no entrabas. Todavía no entraba. Ahora, disculpa. Me quedo yo en psicología porque ya estaba. Y a la mitad de la carrera, un 70% de la carrera, vuelvo a terapia. Otro terapeuta completamente diferente. Fui canalizado por mi terapeuta previo, recomendación de él, etc. Comienzo a ir, ya tengo la psicoeducación que me había brindado el terapeuta anterior, ya tengo conocimientos, ya comprendo y tengo la... ¿En este punto en qué semestre estabas? En sexto, yo creo, quinto o sexto más o menos. Ya tengo una comprensión no muy extensa, pero por lo menos lo básico en sí, de qué es, cómo se trabaja, de qué manera se puede trabajar, qué puede ayudar, qué tal vez no puede ayudar en determinados casos. Una cosa que es muy importante entender, y es algo que tú tocas, la depresión, la palabra que voy a decir es algo extraña,
a mí se me hace que es un trastorno reactivo. Es distinto en todos y eso cualquier psicólogo te lo puede refutar. Es un trastorno reactivo porque va de la mano de todos los contextos, de todos los factores de tu vida. Entonces, vuelvo al tema anterior. Una persona que tiene todo, aunque tenga 4 factores de su vida en el mejor punto, hay uno que está fallando y ese es el que lo está generando. Entonces, yo me encontraba en un punto bastante oscuro de mi vida cuando yo vuelvo a terapia y el entender ciertas cosas me ayudó porque pude entender y me pude ver desde ambas partes. Entonces yo me siento un día, después de terapia, de hecho, afuera inclusive del consultorio, me siento, me prendo un cigarro y me digo en mi cabeza, güey, qué madreado estás. Porque comprendí que todo ese contexto anterior que yo traía me había generado demasiadas cosas y yo había sido incapaz, a pesar de mi preparación, que pues no era tanta preparación, eran 2 años, por así decirlo, de carrera, no me había ayudado a mejorar. Ahora, yo estaba de la mano de un terapeuta preparado, con experiencia, que sabía, que me propuso cosas que yo en mi vida había escuchado y dije, wow, o sea, esto que tú me estás diciendo, no le di el beneficio de la duda porque obviamente creo que aquí a lo mejor Arlet se puede identificar cuando tú vas con un terapeuta o cuando tú escuchas a un psicólogo hablar de, por ejemplo, un método de intervención, le das un beneficio de la duda de a lo mejor no sirve o en que está refutado. Cosas pues sí, un poco triviales, ¿no? Por así decirlo. Pero me hizo comprender que yo estaba preparado para llevar ese proceso, enfrentarme a ese proceso. Y al final de cuentas fue un proceso de 1 año y medio más o menos. Lo llevé de la mano de un psiquiatra, tomé medicamentos y me ayudó mucho, me preparó mucho. Pero cuando yo salgo de ese proceso, me regreso así automáticamente yo. En el último día, en la última sesión donde me dice mi terapeuta, aquí tú ya tienes las herramientas, ya estás fuera como tal del cuadro. Yo me regreso y a esa misma situación, a ese mismo momento donde yo estaba fuera de la oficina de mi terapeuta, fumándome ese cigarro y diciéndome qué madreado estás, y digo, es que no tenías idea de todo lo que te iba a costar poder llegar o poder arreglar todo lo que traías detrás. Entonces es un problema muy difícil, es muy difícil que yo solo, a pesar de que yo me hubiera intentado autodiagnosticar y que yo hubiera hecho una intervención propia, a pesar de que yo hubiera hecho todo eso, siempre iba a estar de lleno ¿cómo se le llama? Un sesgo. Un sesgo de juicio, porque soy yo. Y cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo. Y hay otro sesgo que no me puedo acordar bien cómo se llama, pero es el sesgo de resultados. Cuando tú ves un resultado positivo, tú quieres que todo siga saliendo positivamente, entonces tú juegas con esa información, con ese procedimiento, con esos resultados, para que lo que siga siendo positivo. Te autoengañas, pues, por así decirlo. Okay. Entonces, todo eso, yo me autorretrato otra vez en el previo, entendiendo esa parte de nunca te hubieras podido ayudar, nunca hubieras podido salir de ahí, porque te hubieras visto inmerso en un universo que realmente no comprendías al final de cuentas. Porque cuando yo estoy en terapia, el año y medio que estoy en terapia, y a pesar de que fue 1 año y medio muy productivo, que hubo cosas que tuve que seguir trabajando, que he seguido trabajando, que sigo trabajando actualmente, pues eran cosas que a lo mejor en ese entonces por mi cabeza pasaban, pues. Cosas que yo pensaba que ya había trabajado y no es cierto. Yo creo que lo que más te enseña un proceso terapéutico, inclusive cuando eres un psicólogo, es que tienes cosas detrás que aunque creíste tú que ya habías superado, te pesan. Y te pesan, te afectan, tienen mucha influencia en tus comportamientos, en tus cogniciones, en tus ideas. Y es el autorrealizarse, el darse cuenta, el darse cuenta de que esas cosas siguen ahí, pues es otro procedimiento pues todavía más largo, ¿no? Pero también hay que dejar claro que igual el proceso terapéutico tiene que haber una alta, ¿no?
Sí. O sea, no es de Así que... es. No te puedes dar No es nada para a ti mismo, siempre, pues. No te puedes autodiagnosticar No es para ni siempre. darte de alta. No es Y- para siempre. Y también es mucho el trabajo individual, como ya lo mencionaba también Palma, perdón. Y luego esta parte de que a él le tocó, por ejemplo, en quinto, sexto, regresar a terapia. Güey, cuando yo tuve mi proceso de duelo fue cuando estaba en pinche segundo de semestre. Ajá. Yo no entendía nada, o sea, yo no sabía ni siquiera qué era un duelo, pues, o sea, a mí me estaba llevando la chingada, pero lindo y bonito por todos lados. Y yo pasé por ese proceso yo sola, yo no fui a atención psicológica porque cuando fui no me gustó el trato que me dieron porque la persona que me atendió conocía muchos aspectos de mi vida y ella pensaba que lo que iba a abordar ella era lo que a mí me estaba afectando. Que como dice dice Palma, perdón por el tuteo. Un pequeño corte, rapidísimo. Listo. ¿Ya? ¿De verdad? Sí. Ok, que es multifactores. O sea, yo no nada más estaba pasando por un proceso de duelo. O sea, estaba pasando por más cosas más delicadas que pues no más que delicadas que un duelo porque, o sea, mi duelo fue porque una de mis mejores amigas se quitó la vida. O sea, y partiendo de ahí fue eso y la terapeuta quiso atender ese problema entre comillas, porque pues ¿Crees que supuso? ella supuso, o sea, y sí era parte del problema, pero no era ella la quiso, totalidad. que el problema fuera Fuera ese ese. nada más. Entonces dije, no, pues no, mijita, no se va a poder. Y aunado a que, pues ya, o sea, que cuando estás en ese tipo de situaciones y que, como ya les mencionaba, la depresión por duelo, o sea, te puede llegar a afectar casi en el mismo nivel que una depresión clínica, pero pues pasa, o sea, pasa con el acompañamiento. Pues dije, no, ya no voy a regresar. O sea, yo no tenía ganas de estar perdiendo mi tiempo, no tenía ganas de nada y concentrarme en la escuela lo que pudiera, faltaba un chingo a la escuela. Y bajé un friego de peso y tomé las peores decisiones de mi vida durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, pasa todo este tiempo, yo soluciono, entre comillas, porque, o sea, fue algo que yo trabajé mucho conmigo, que yo me confronté muchas veces, que maestros me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué, Arlet? O sea, estás haciendo las cosas de la manera equivocada. O sea, que maestros me vieron así, pues, de tan mal, que me sacudían, güey, pero no fue un terapeuta. O sea, fueron mis maestros psicólogos que tienen esta formación, pero que no me podían atender como psicólogos, pero que igual me dieron mi sacudida. Entonces yo seguí y por ahí de sexto nos enseñan las intervenciones. Y en las intervenciones nos enseñan técnicas y estrategias para que nosotros podamos intervenir en otras personas, que es las habilidades sociales, estrategias de afrontamiento, técnicas de relajación. Y fue cuando yo comencé a dar esta vueltecita. ¿Por qué? Porque comencé a aprender qué era la comunicación asertiva y lo pude aplicar no al problema que yo tenía, porque ese problema yo ya lo había enterrado bien hondo, o sea, y no que lo haya solucionado, lo había enterrado. Y ya yo comencé a trabajar en la comunicación asertiva, en las habilidades sociales, que entraba la inteligencia emocional, saber cómo regular tus emociones, saber qué no hacer cuando estás bajo un pico de emoción, ¿no? O sea, que estás muy triste, que estás muy feliz, que estás muy enojado, bla, 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 ¿no? Entonces fue cuando yo realmente pude darme cuenta que lo que yo había hecho no había sido solucionar el problema, simplemente lo enterré. Y que yo necesitaba todavía la psicoterapia. Porque a mí una de mis maestras me decía de que Arlet, quédate aquí conmigo, yo me soltaba llorando, nada más me decía, ¿cómo estás? O sea, así. Entonces esta parte lo hacemos mucho, y no solamente yo como estudiante de psicología, porque no somos todopoderosos. O sea, porque el que sepamos hacer las cosas no quiere decir que nos podamos intervenir nosotros solos. Ni que estén que seamos exentos a que sean víctimas de un contexto, de una situación. Exacto. Y cuando tú te das cuenta que estás siendo inhabilidoso, porque esa es la palabra, estás siendo inhabilidoso, te das cuenta que tienes que trabajar con eso todavía. O sea, yo, por ejemplo, en esa parte que ya pasó hace 4 años, yo todavía tengo muchas cosas que trabajar. Y es parte del conocerte a ti mismo y el darse cuenta, como lo mencionaba Palma. Oigan, nada más un cierre rápidamente porque hemos llegado ya al límite del podcast del día de hoy. Me gustaría que dieran una conclusión. Échale media hora más. Que dieran alguna conclusión para cerrar. Se pueden extender el tiempo que quieran. Una conclusión, algún consejo muy importante que me gustaría mucho que le quedara a todas las personas que estén escuchando. Si gustamos empezar así para seguir un orden. Okay. Camacho, espérame nada Lo más. mío va a ser más que nada una conclusión, recomendación y duda, ahora que los tengo a ellos aquí. Yo también soy alguien... Soy alguien también que ya llevo un proceso terapéutico y algo que como yo lo percibí, que quiero que
lo responda en parte de su conclusión. Según yo, también es muy importante la voluntad que uno tenga al momento de ir a terapia. Si tú tienes un problema emocional y vas a terapia, el simple hecho ya de pararte en terapia no te va a solucionar los problemas. Es la voluntad que tú tienes de adquirir las herramientas y aplicarlas, porque tú puedes ir 10 años a un terapeuta y si no vas a aplicar ninguna de las herramientas y no estás en disposición y en voluntad de cambiar o de querer mejorar, no te vas a mejorar y no va a ser culpa del terapeuta que así sean las cosas. Y muchas veces le echan la culpa al Y terapeuta. exactamente, justamente es a lo que iba. Muchas veces, porque he oído mucha gente que va, no, pues que a mí yo tuve problemas emocionales, un duelo, lo que sea, fui a un terapeuta y sigo igual. Ok, puede tanto, o sea, en posibilidades puede que haya habido porque creo que ambos lo comentaron de que no haya habido una buena praxis, no en el sentido ético, o sea, simplemente pues no funcionó esa terapia. No hicieron el match, porque también para escoger un psicólogo, o sea, tienes que buscar que, por ejemplo, el rapport se haya hecho bien y que te caiga bien el psicólogo. Y que más que te caiga bien, que le tengas la confianza de contarle las cosas. Y que aparte de que exista esa confianza, porque por ejemplo con la terapeuta con la que yo fui, había la confianza, pero, o sea, estaba sobrepasando una línea. O sea, ella sabía tanto de mí que supuso. Entonces, ir con un terapeuta que sientas la confianza, sientas que te está ayudando, o sea, que realmente te está ayudando. Porque también tengo una amiga que todas las sesiones va y platica, güey. Nada más platica. O sea, van 5 meses que está yendo a su terapeuta y platica nada más. Y la terapeuta ha pasado tanto que ella le cuenta cosas de su vida. O sea, no hay una intervención ahí, pues. Ya es una mala praxis. Y eso sí es una mala praxis. Estás pagando por un amigo, güey, exactamente. Sí. Y es lo que les decía, o sea, hay una alta. Y dentro del proceso terapéutico, en el modo en el que yo me lo sé y en el modo en el que yo lo considero correcto y que puede variar entre distintos psicoterapeutas, porque hay distintas corrientes psicológicas, pero en el mío es la entrevista de encuadre. Ya que sepas el motivo de consulta, haces una hipótesis. Ya que tengas tu hipótesis, haces una batería de pruebas para ver si tu hipótesis es correcta. Aplicas los instrumentos a la persona. No los aplicas en una sesión porque son un chingo y porque puedes enfadar a tu usuario, pero les aplicas esta medición. Y luego, después de haberlos aplicado, haces una segunda entrevista con él. O sea, todas las veces que estás con él haces entrevista, pero esta entrevista la haces para ver los resultados de esa persona. Le haces otra sesión para ver los resultados, así de que, señor, pues esto fue lo que te salió, vamos a trabajar sobre esto. Haces tú tus cronogramas de la intervención, que pueden ser 6, 12, 9 sesiones, lo que tú quieras, ¿no? Que como tú veas las cosas. Después de hacer el cronograma de las intervenciones, lo intervienes. O sea, este es tu problema, yo te voy a psicoeducar de lo que es tu problema. Como al Palma le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes depresión, esto es la depresión. Ya, en este caso en intervención, ¿sabes qué? Este es tu problema, este es tu problema. Tú tienes tales criterios y con los instrumentos yo también me pude basar. Y luego aparte de eso, o sea, es ver, por ejemplo, que si te van a enseñar habilidades sociales, enseñarte cuáles son las habilidades sociales, qué es la comunicación asertiva, enseñártelo y hacerte funcional al punto de que no tengas que depender del psicólogo. O sea, que lo puedas dejar y hacer tú solito las cosas. O sea, que ya después no tengas que estar con el psicólogo contando hasta 10, manteniendo el control de tu respiración. O sea, que lo puedas tú generalizar y contextualizar en cualquier parte. O sea, que no solo te dé el pescado, sino que te enseñe a pescar. Ajá. O sea, al mismo tiempo. Muchas personas dicen, no, pues en vez de darle un pescado, darle un pescar. Enséñale a pescar. Puta madre, no puedo hablar con esto. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es darle el pescado al mismo tiempo que le estás enseñando a pescar. Exacto, y eso es la labor del psicólogo. O sea, y es tan noble que lo que nosotros queremos es que este usuario ya no regrese, o sea, que no tenga la necesidad de regresar. Sí, porque ya tienes las herramientas para afrontar tu problema. Obviamente vas a tener muchísimos problemas en tu vida situacionales que requieren el acompañamiento psicológico, pero para esa psicopatología lo mejor, o sea, tú ya te puedas fluir. Pero como también hay recaídas y ocupas cosas distintas, pues. Pero, o sea, saber que en este momento de tu vida, en este segmento de tu vida, tú puedas hacer las cosas por ti solo. O sea, que seas una persona no dependiente del psicoterapeuta, porque pasa mucho, se vuelven dependientes del psicoterapeuta. Hay personas que van o sea, no toda su vida, pero toda su vida adulta, o desde que les diagnostican depresión, que toda su vida van. Y que también, como les digo, desde el punto de vista mío, eso es lo que se debería de hacer, pero hay distintas corrientes psicológicas que no, que o sea, puedes tú ir toda tu vida al psicólogo y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en el área en el que yo me quiero enfocar... En tu corriente. No, pues no es mi corriente todavía. Pero, o sea, en la que, quiero yo dedicarme, en la que quiero
hacer mi vida profesional es precisamente que la persona no tenga necesidad de regresar por ese problema. O sea, que yo le enseñe también o que él aprenda también, que tenga esa disposición al cambio tan cabrona que güey salga adelante. Ok, entonces cerré mi conclusión, la voluntad es totalmente indispensable. La disposición al cambio. La disposición al cambio, me gusta ese término. Entonces, conclusión sobre depresión, no sé, aplicado al entorno, desde tu perspectiva y un consejo que quieras darle a los que nos escuchan. Como conclusión, yo creo que lo más importante siempre va a ser, no se autodiagnostiquen. Lo más importante es siempre ser consciente, aunque es un proceso que cuesta mucho, siempre le va a costar y nos ha costado y puedo estar seguro que le sigue costando a la gente, inclusive que en su momento, que en la actualidad puede decir que está en plenitud. Es ser consciente cuando tienes un problema. Lo más importante cuando tú tienes, y no es por asumir que tienes depresión, no por autodiagnosticarte, pero cuando tú notas un comportamiento anormal, que fueron los criterios que nosotros mencionamos, es muy importante tener esa conciencia y poner en pie, en puerta, tu disposición al cambio, de decir, güey, ocupo ayuda. Si primero es un amigo, si primero es tu mamá, si primero es tu papá, no importa quién sea, pero ten la fuerza de decir, ocupo ayuda. Si las personas con las que estás hablando conocen o tienen conocimientos de este tipo de cosas, te van a decir, lo primero que te van a decir es ve al psicólogo, y ese va a ser mi consejo. Si en algún momento te sientes en esa encrucijada, porque la verdad eso es lo que es al final de cuentas, habla con alguien, y si consideras que no, esa persona no te ayudó o que esa persona no entendió, pues ya no la pienses, ve con alguien que esté preparado y inténtalo, porque al final de cuentas yo creo que otra de las cosas que es muy importante mencionar es que mucha gente dice, estoy triste, tengo depresión, tengo otro trastorno de personal, perdí el Cruz Azul, chingaron a su madre las Chivas. No hacen nada, no hacen nada. Y también creo que algo que se nos pasó a hablar fue la parte económica, ¿no? Que el psicólogo cuesta. Y que a lo mejor el precio está entre los 500 y los 1,000 pesos, ¿no? La sesión. Pero una pisteada, ¿cuánto cuesta? En el DIF es gratis. Sí, ajá, o sea, hay lugares gratis. Hay lugares gratis. Que te puedes, a lo mejor, no presencial, por ejemplo, la UNAM tiene canales de ayuda. Y puedes llamar tú a cualquier hora y te van a atender. Así es, líneas de emergencia. Líneas de emergencia también, o sea. Hotlines suicidas. Sí, ajá, sí, no, sí. No, así se llama. Así se llama. No, es en serio. Wey, o sea, suena muy Es que gracioso. hotline es línea caliente de que contestan las 24 horas. Sí, y los primeros auxilios psicológicos. Sí, güey. Y algo muy importante que todas las personas deberían de hacer es eso, educarse en los primeros auxilios psicológicos. Porque eso es lo que pueden hacer, güey. O sea, desde sus posibilidades para ayudar a un amigo, para ayudarse a sí mismo, los primeros auxilios psicológicos. ¿Dónde podemos encontrar capacitación para eso? En internet búsquenle, así como buscan sus criterios. Exactamente, entonces es contraproducente, te estás No, los primeros auxilios psicológicos hay talleres y hay cursos. Sí. Ahorita entonces, no. ¿Una página confiable que puedes recomendar? Ay, La UNAM. La UNAM, sí. Okay, genial. La UNAM. Talleres psicológicos en la UNAM. Pues no, primeros Primeros auxilios auxilios psicológicos es el término Perdón, primeros correcto. auxilios. Sí, primeros sepas auxilios buscar ayuda. psicológicos. Para que sepas Brindar. Brindar ayuda a un y también amigo. buscarla. Pues sí, eso se me buscarla. hace muy cabrón, la verdad. Brindar Brindar ayuda a un ayuda. amigo sin hacerlo, no sé. Es que mira, Siento yo no voy a puedo, tocar por un- ejemplo. Ay, Esto ya se va a ir de largo en ese sentido, pero el concepto del que queremos tocar es la intervención en crisis. Cuando tú te sientes, porque una cosa que no mencionamos es que la depresión, el 70% de los casos, y eso lo revisé hace exactamente 4 horas, ok. Está- Está bien, estamos hablando de estadísticas. según la APA, obviamente, para, Comórbido. antes de que que me vayan a decir en los comentarios Chato o me mamón. vayan a funar, que el 70% de los casos de depresión siempre van acompañados de algún otro cuadro, ya sea ansiedad, ya sea un trastorno de personalidad, inclusive existen la posibilidad de que sea alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, etcétera. Sí. El 70% de los casos ocasionalmente va acompañado. Palma, ¿qué acento tuviste en ¿Salud? salud? Yo también. Ok. Sí. Sí, hablando de salud, o sea, no es como de con la psicopatología, sino diabetes, cáncer, VIH. O sea, nosotros podemos hacer la intervención en casos de enfermedades crónicos degenerativas. Así es. Entonces,
la intervención en crisis es muy importante. ¿Por qué? Porque pues puede ser una persona uno de tus amigos o uno de tus familiares que está teniendo una crisis ansiosa y necesitas ayudarlo, necesitas enseñarle cómo a poderlo tranquilizar, y obviamente pues como no eres una persona que es experta, pues simplemente lo ayudas y lo canalizas, ¿no? Que lo principal yo creo que en esta parte es traer a la persona al aquí y a la hora, porque cuando están en una crisis se van y sus pensamientos están en todos lados menos en el aquí y en el ahora, y eso es, platícame cómo fueron las cosas en ese momento, o sea, cuéntame todos los detalles, y es traerlos a la persona a la situación y irlos regresando hasta acá, hasta que ellos se puedan calmar. La respiración también es muy importante en ese caso. Creo que todos aquí saben dominar la respiración diafragmática, ¿no? O sea, el control de respiración, que es 1, 2, 3, 4, sostenerlo hasta que lo puedas bajar en 7. Yo solo sé decir, échale ganas, perdón. O depende. Ya no estés triste, güey. Sí, no, güey. Y a muchos se nos va el ya no estés triste. A mí se me va. Sí. Pero pues, o sea, no lo hago a propósito. Es parte de la cultura. Ajá, sí, de que estoy triste, ya no estés triste. Un modo irónico. Como lo dicen. Yo lo utilizo con cumpleaños, sí. Igualmente. Sí, cuando era mesera. Me decían. Sí, Provecho. igualmente me decían. Nomás no estés triste. Comían 6 horas. Blondie. ¿Ya podemos dar una conclusión? Ya la diste. Sí, o sea, lo que yo Por dije 3. fue como vayan al psicólogo, no se autodiagnostiquen, existen diferentes lo que dijo corrientes. ella, Lo que dijo, no es pero cierto. con mi voz. Yo quiero decir algo. Ok. Algo. Oiga, yo estaba viendo que vimos mucho de la depresión desde el punto de vista psicológico, biológico, pero también quería verlo desde el punto de vista de la filosofía. Ajá. Filosófico. Por ejemplo, Camacho me prestó un libro que estoy leyendo y que me llamó mucho la atención el tema del que habla de que la vida es puro sufrimiento. El que hule con mi cuerpo, de Jordi Rosado. Dolores del mundo, exacto. Y me quedé de que sí, cierto, siempre va a estar el sufrimiento, el dolor, y que tenemos que aprender a vivir con ello, porque si no tenemos un propósito, pues puede llegar a que nos deprimamos, o que nos sintamos como que no podemos hacer nada, como ustedes mencionan. Y estaba viendo que la filosofía no puede ser como la solución para la depresión, pero sí puede ser algo para prevenirlo. O sea, ya ves que una tristeza se puede convertir en un cuadro depresivo. Pues cuando te dé la tristeza y cuando te dé ese sufrimiento, pues tú ya vas a estar preparado. Esa es la parte más importante. De hecho, estar de preparado, eso van las estrategias de afrontamiento. Y me gustó mucho esa frase de la tormenta siempre va a estar ahí. No puedes hacer nada contra la tormenta. Pero imagínate que la estás mirando desde arriba de una montaña. Nomás vas a presenciar la tormenta. O sea, qué bonito ver llover y no mojarse. Exacto. Esa es una palabra muy bonita. Blondie. Barras. Es una palabra muy bonita. Y pues estaba pensando que uno tiene como que prepararse para, no sé si está bien, pero sentir que ya viene lo malo. O sea, que tú sepas que puede que pase algo malo y tú ya lo vas a saber afrontar. Ansiedad incluso, ¿no? Premeditar Premeditación de las cosas Es que malas. también estar esperando que algo malo pase es una una actitud depresiva. Dejas de apreciar el presente por un mal Exacto. presentimiento de un futuro que tal vez ni sea cierto. También puedes estar mal. Esperen. Camacho. Muy diferente es tratar de prever todo lo malo que va a pasar. Eso. Otra cosa es estar consciente de que cosas malas vendrán, inevitablemente. Sí, eso hasta cierto punto es saludable, pero no es de que estoy bien, pero algo malo va a pasar. Y otra cosa, hablando del presente. No he sentido arácnido. Hablando del presente, me doy cuenta que muchas veces no vivimos el presente porque estamos diciendo, cuando pase cierta cosa que vaya a suceder, voy a ser feliz. Por ejemplo, me van a pagar la quincena y yo voy a ser feliz ya la siguiente semana. Pero en todo ese tiempo que no te pagaron la quincena, estás siendo miserable. Está curado. O sea, pues tienes que saber qué hacer en ese tiempo que te van a pagar o que va a pasar algo increíble según en tu vida para que no te cargue. Y como dicen, un consejo, lo que se gastan en pedas en un mes, lo pueden usar también para el psicólogo. Lo que usas para gastos como Netflix, no sé, Prime, que son muchos gastos, ya puede llegar a los 500 pesos de gastos en streaming. Puedes hacerlo contra el psicólogo, puedes hacerlo para el psicólogo. Pero, pues yo creo que el problema aquí es una miedo, otra desinformación, desconocimiento y otra pues también flojera. Porque eso de dedicarle una hora de tu vida a una persona que a lo mejor no conoces y te puede dar miedo porque no creas que vaya a funcionar, te impone o digas, mejor voy con un chamán a que me dé medicina alternativa. Una limpia. Mucha gente olvida las cartas. Exacto, pero no, o sea, por algo tienen el término doctor, es también medicina, o sea, así como tú vas a hacerte un chequeo con el médico, también puedes hacerte un chequeo con el
psicólogo. Para que veas cómo estás, o sea, no. para que veas cómo estás de aquí, de la mente. Porque la mente es tu mayor enemigo, pero también puede ser tu mayor amigo si la sabes controlar. Así de amigos que si van a ir vayan a terapia, pero y no se droguen, por favor. La marihuana. Es un gran consejo, No se droguen. Quiero decirles que aunque yo soy, por ejemplo, que estoy a favor de la legalización de la marihuana, sí consumir pues, marihuana. Sustancias te causa otro trastorno que se llama trastorno por consumo de sustancias, y una de las comorbilidades, o sea, de los amiguitos trastornos es la depresión. Trastorno por consumo de sustancias y depresión. Un tipo de depresión. Con ese trastorno empiezas a escuchar a Panteón Rococó. Te empieza a gustar Natanael Cano. Intenta hablar escuchando esto. Ok. Yo no escucho de una ida, no sé si esto funciona. A ver, conclusión y consejo, tío. Mi conclusión, No podría. mi conclusión es que se repite en bucle, pero tengo que estar controlando los micrófonos porque se escucha mucho eco en todos. Si los dejo encendidos todos, mira cómo se escucha. Bueno, escucha cómo se escucha. Despacio, cerebrito, da tu conclusión. Bueno, mi conclusión. Primero que nada, agradecer a los dos por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Arlet. Muchísimas gracias, Carlos, Palma, Osvaldo. Segundo, de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, sobre todo porque ya es noche. Y creo que este podcast genuinamente... El otro día leí un tweet de una chica que decía, me caga la gente que dice genuinamente para todo. Pero genuinamente creo que esto le va a ayudar a muchas personas, aunque le cague a esa chica. Bueno, sí. Y como conclusión, pues básicamente sería repetir todo lo que ustedes dijeron. Saber cuándo aceptar ayuda, acercarse. También concuerdo mucho con el Palma que tal vez si no te animas al principio a lo mejor a ir con un psicólogo que es un total desconocido, primero acercarte con tus padres. No, también lo dijo Palma, con tus padres, con tus amigos, y aceptar que tienes un problema. No hay no está mal el hecho de no encontrarse al 100% todo el tiempo. A veces creo que buscamos la perfección en todo, pero es parte de la vida. Es como si se te descompone el carro, lo llevas al mecánico. Sí, a lo mejor esto puede ser muy... Como unos ejemplos de carros. Bueno. Esas analogías de carros, como el carro todo madreado. Güey, me faltó el hombre de las cavernas, ahí voy. Okay. Bueno, a ver, Glenn, ¿por qué crees que el hombre de las cavernas se deprimió? No sé, güey. Espérame, déjame mi conclusión, tiene un punto. Si se te descompone el carro, pues lo llevas al mecánico. A lo mejor si tu sentir no está al 100%, lo llevas con un especialista también, que ha dedicado parte de su vida al estudio de esto y que te puede canalizar para ayudarte. Ahora, el acercamiento con un psicólogo es lento, o sea, no vas a llegar y le vas a contar como toda tu vida de una, ¿no? Ellos... De una. Ellos todo. No, o sea, es un acercamiento en el cual sesión tras sesión, sí, el acercamiento es paulatino. No crean que van a llegar y te va a decir, a ver, cuéntame tu peor trauma. No, pues primero es cómo estás, cómo te llamas, de dónde vienes. Flashbacks. Ajá, ellos saben cómo hacer este proceso. Y también tomando un poco de lo que dijo Blondie, sí es cierto, gastamos mucho dinero en cuestiones totalmente innecesarias. De vez en cuando malgastamos el dinero y es la verdad. Y creo que la mejor inversión que podemos hacer es invertir en nuestro sentir, que al final de cuentas, de ahí, teniendo un buen sentir, repercute en muchísimas otras cosas. Empezamos a disfrutar más la vida y empezamos a tener más hambre por distintas cosas y nos empieza a ir mejor. Incluso el hecho, podría considerarse una inversión, el hecho de estar pagando un psicólogo, es una inversión. Buena, incluso eso podría ayudarte a después ganar más dinero porque te ayuda mucho a ser funcional, exactamente. Así es, yo fui a terapia y me salió barba y hice un podcast, así te la pongo. No pendejadas, morro. No, pero espérame, déjame otro micrófono. El entretenimiento está bien, o sea, que tomen, que hagan lo que quieran hacer, lo de los streamings también, o sea, pagas. Hay prioridades, ¿sabes? Ajá, sí. O sea, sí puedes tener ese balance entre disfrutar y también estar en un proceso, porque igual el proceso no siempre se disfruta porque te estás dando cuenta de cosas muy feas de ti. Siento que los regañé, perdón. Pero, o sea, se puede, o sea, sí. para que no se agüiten, pues para que no pongan en la balanza dejar de... Sí, tampoco van a ser un robot de que no voy a ir a fiestas para no alimentar. O sea, tengan el balance, pues, el balance. Solo es un decir de que no hay excusas, pues. Sí, no hay excusas. Exacto, inclusive eso es. Si hay un problema como mencionaba monetario, hay gratis. Busquen atención. Si alguno, voy a decir esto aunque suene muy vendido, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en acercarse, ya sea conmigo, no sé si tú estés dispuesta. No. Pero si alguien tiene alguna pregunta o necesita información de algún terapeuta, ¿por qué contigo no? Bloqueándote. ¿Cómo que no me das No, güey, es que mira. Mi psicóloga me gustió. No, es que hagan de cuenta que pues ya saben que
mi cuenta fuerte es Instagram, ¿no? O sea, fuerte en Influencer. mis 2,000 de seguidores, ¿no? Pero hagan de cuenta que me mandaban de que, ay, tengo este problema, chalala, chalala, y querían que yo les diera la intervención ahí. No. No, mijitos, espérenme que tenga mi consultorio, que perdida tenga bien hecho mi plan en línea y ya los puedo atender. Pero ahorita si quieren mandar un mensaje para desahogarse, echar el chismecito. O sea pues, que Simón. si a ti no te pagan, chismecito tú no nada ayudas. más. O sea, básicamente si no te pagan, no ayudas. Pues Ok. he ayudado Bueno, a mucha muchísimas gente gracias sin por que me paguen. este podcast. Tranquilo con el mansplaining. Tranquilo, bro. No, no es cierto. Pero ya. Discúlpame, continúa. No. Mira, primero fue lo del micrófono. Fue decepción tras decepción. Maldita sea. El mansplaining. Córtala, güey, Ahora sí te van a córtala. funar, morro. No, déjenles explico. Y también te voy a explicar a ti. Ay, Ya no, ustedes. no quiero explicaciones. A todas las mujeres que están viendo este podcast también. Bueno, Mira, no ¿ya lo puedo trajiste, terminar? ¿verdad? No lo trajiste. Pero bueno, ya una pregunta fuera de broma. Ustedes dos, suponiendo, yo les digo, ¿saben qué? Estoy pasando un muy mal rato económico. No encuentro ayuda en ningún lado. Me acerco con ustedes. Me ayudarían. Te presto dinero. Yo te güey. puedo verdad. acompañar. Sí. Acompañar es lo único que puedo hacer. No te puedo intervenir, no te puedo hacer nada, te puedo acompañar. Eso está muy O sea, bien. de que todos los días te mande mensajes y diga, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Simón, ¿Cómo sigues? fuiste, ¿cómo te Del- fue? Ajá, No voy a ser tu cuéntame. amigo. Si Cuenta. eso es lo que buscas, no voy a ser tu amigo. Lo que puedo hacer es ser el primer contacto. Ajá. Ok. Yo educarte lo suficiente, por ejemplo, tengo un mal rato económico, no puedo pagar una consulta, ¿sabes qué? Bueno, darte las opciones que hay gratis Exacto, aquí, también. el DIF es gratis si eres mujer en el instituto, en el Instituto de- Sonorense de la Mujer y el Sonorense de la Nogalense. Mujer, en el instituto e incluso creo Nogalense. que en el del El de la en juventud. el de la juventud también, entonces opciones hay, entonces yo personalmente puedo ser ese primer contacto. Si tú dices, me da vergüenza, nunca he ido, no sé qué esperar, ya lo dijimos varias veces, pero de todas maneras, si hay alguien que necesite ese primer contacto, esa ayuda por el primer contacto, yo sí puedo. Sí, y yo, por ejemplo, lo que hago cuando me dicen que tienen un problema, pues si me quieren contar cuál es el problema, pues ya me van contando y ya yo les puedo sugerir a qué tipo de psicoterapeuta pueden ir. Porque para todo hay, amigos. Para O todo sea, hay. las corrientes, ninguna corriente está mal. Sí. Simplemente que unas, pues tengo mayor afinidad. Corriente Ajá. el que cree que una está mal. Ajá, Ese sí exacto. está Entonces, si corriente. una morrita me dice que tiene los problemas de la vida con su familia, yo, ve a la sistémica, amiga. Se graduaron un chingo Consíguete de un- estudiantes de psicología y la mayoría no tiene trabajo, así que por favor. Ay, lo llevo. Por favor, Yo sí tengo trabajo. Es la excepción. yo no. No, no es cierto, no, o sea, mi trabajo. Vendido. No, es que ¿sabes qué es lo que te falta? ¿Cuál político? Osvaldo, Hasta donde tu puta madre. ¿sabes qué es lo que te falta? Poner licenciado en psicología Osvaldo Palma en tu Facebook. Licenciado. A huevo, Eres licenciado hasta en cédula comunicación. tengo. ¿Eres Te recito- licenciado? Te recito mi número de cédula. Te recito. No, a mí también no me llega el título, amigos, pero cuando me llegue el título me Se voy a poner viene. a- Se vienen se viene grandes el cosas. título. Sí, se vienen viene el grandes título. cosas. Bueno, Oigan, Camacho, morros, no Camacho. escuchen a Natalia Cano. Camacho, ¿cuándo se viene tu título? Para despedir este programa. El psicólogo, otra cosa que me gusta mencionar siempre, el psicólogo no es solo para trastornos. Ajá. Puedes, ahorita mencionabas que es para lo conductual. Si tú tienes un pinche problema de disciplina, de algo tan sencillo como la disciplina, puedes ir a terapia para mejorar. Entonces, ve a terapia sí o sí. Tengo una pregunta. ¿Qué opinan con respecto a la hipnosis? Por ejemplo, yo tengo 500 pesos. No digas nada, Escúchame, güey, no digas deja nada. termino la pregunta. Yo tengo 500 pesos. ¿Con quién voy? ¿Con John Milton? ¿Con el Palma? No. ¿Con la Arlette? ¿O con John Milton? Con John Milton. O sea, eso Duérmase. no tienes que dudar. Duérmase y no esté deprimido, hijo de su puta madre. Tienes que ir con John Milton. En una sesión quedas calentito. Si eres fanática, me callaste y me ofendió el saber que. Mira, yo sigo mucho el trabajo del Dr. Brian Weiss. Ok. Y él hace la terapia de hipnosis y la terapia de regresión de vidas pasadas. Eso Sin se querer escucha- toqué un punto, ¿eh? Sí, Maldita bromeando No, toqué un punto. no, y la neta que sí le falta como sustento científico porque muchas veces se ha dicho que las cosas que las personas están recordando puede ser una construcción de ellos, o sea que lo están inventando.
porque no es como que te conectes a una computadora y tú estés viendo todo lo que está viendo. Es que esto está en la película de Memento, no sé si la han visto, donde este sujeto tiene una enfermedad en la cual pierde la memoria, empieza a perder la memoria, y la película va reconstruida hacia atrás, como si fueras bajando unos escalones. Entonces empieza por el final y ves capítulo. Él como tiene esta enfermedad en la cual le imposibilita el hecho de generar nuevos recuerdos, él empieza a escribir todo. Y en una parte de la película él dice, de hecho me funciona más escribir, porque lo que está escrito es un hecho. Los recuerdos no simbolizan nada, los recuerdos te engañan. Uno puede recordar lo que quiere recordar. Por ejemplo, yo 10 años adelante puedo recordar este día totalmente distinto a lo que está pasando hoy en día. Sí. Entonces uno a lo mejor inconscientemente puede como transformar sus recuerdos a lo que a él le convenga para inventarse la narrativa que guste. De hecho, uno de los puntos fuertes cuando se trató de refutar el psicoanálisis fue precisamente eso. La hipnosis. No, fue que, pues sí, ajá, sí, pues que las mujeres que estaban en el tratamiento pudieron haber construido esos recuerdos y no realmente ser verdaderos. Si quieren intentar la hipnosis, inténtenla. Si les da resultados, pero no bien. Con John Milton. Sí, con John Milton no, de plano. Yo estaba bromeando, de verdad. No, sí. Pero aquí entre nosotros. Ajá, pero cuando vas a un show de John Milton, ¿qué es lo primero que te ponen? En la publicidad acá, la hipnosis para ser un mejor estudiante, y te cuenta toda la historia del Josecito Pérez, que ahora es minero. De hecho hizo meter goles al Guiñac de los Tigres. Es cierto. Yo siempre tengo que decir ese dato inútil. Bueno. ¿Algo más, amigos? ¿Todo bien? Sí, yo quiero hablar con respecto al hombre de las cavernas. ¿Por qué se deprimió? Porque se deprimió el hombre de las cavernas. Güey, imagínate ser el güey de las cavernas y no cazar, güey. Que no te pudiste reproducir. Imagínate, güey, el primer fuego que crearon, güey. Este vato lo apagó, güey. Se levantó a miar, güey, y lo apagó, güey. O sea, eres el hombre de las cavernas. Si ves que pasa un mamut ahí, se acuesta enfrente de ti, tienes tu lanza y es como... Güey, le pasaron puras cosas feas al hombre de las cavernas, güey. ¿Y qué hace? ¿Qué hace su grupo social, güey? Pues lo rechazan. El vato se empieza a sentir mal porque, pues, o sea, no tengo... ¿Por qué lo aislaron? No tengo nada porque... Porque está deprimido. Sabía por depresivo. ¿Sabían que estar en la oscuridad también te puede deprimir? ¿Estar en la oscuridad? Sí. Y cuando los días son más cortos. Sí, ya como que lo ven bien triste y le dicen, oye amigo, cazamos tigre por ti. Gracias. Te dejamos carne de tigre. Esa fue la mejor terapia. Obviamente. Y así, amigos, o sea, creo que es muy importante estar pues socializados. ¿Sabes qué no hablamos? Tener amigos. Sobre la cura de la depresión. No se cura. No se cura, pero se trata. O sea, te puedes hacer funcional. Y la depresión por duelo, pues se va. Para una parte 2, que las personas nos dejen en los comentarios si gustan una parte 2. Y también que nos dejen, por favor, si ustedes han ido con un psicólogo, y que redacten un poquito su acercamiento por si alguien más lee esos comentarios, que también tenga la confianza de las acercarse. experiencias porque fueron malas y las buenas experiencias porque fueron buenas, porque también yo fui con el psicólogo. Saluda a mi psicólogo. Para finalizar, Arlet, puedes decir gracias por escuchar este podcast. De una. No voy a decir de una. Sí. Miren, no más de una, así con injundia. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ándale nomás. Así hablo chillón. Y nos tapamos el oído. Como quieras. Sí, si no quieres que te escuchemos. Pues es que Glenn está imitando mi voz. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. ¡De una! No manches, yo salí bien desfasada, lo quiero volver a hacer.